Bueno, hoy voy a explicar lo que es la meiosis 1 y la meiosis 2, que como sabemos son parte de la división celular. Esta es la meiosis 1, la división reduccional. En esta primera etapa se reduce el número de cromosomas a la mitad y tiene 4 fases principales. Primero, la profase 1, y esta es la fase más larga y compleja de la meiosis. Incluye 5 subfases. Primero, el leptotetno. Los cromosomas comienzan a condensarse y hacerse visibles como hilos delgados y cada cromosoma consta de 2 cromátidas hermanas, que estas están unidas por un centrómero. Luego tenemos el cigoteno. Ocurre la sipnasis, es decir, el apareamiento de cromosomas homólogos. Se forma una estructura llamada complejo sinaptotémico, que une a los homólogos. Luego, el paquiteno. Aquí ocurre el famoso crossing over o también conocido entrecruceamiento. Este es el intercambio de segmentos del ADN entre cromátidas no hermanas de cromosomas homólogos. En este proceso ocurre en las quiasmas, puntos específicos de intercambio genético. Pasamos al diploteno. Los cromosomas homólogos comienzan a separarse, pero permanecen conectados en los puntos de cruce, las quiasmas. Los cromosomas se vuelven un poquito más visibles debido a su condensación. Luego, la diacinesis. Los cromosomas condensan al máximo. La envoltura nuclear se desintegra y forma el huso meiótico, pasando así a la metafase 1. Aquí, las tétradas, pares de cromosomas homólogos, se alinean en el plano ecuatorial de la célula. Las fibras del huso se unen a los cinotocoros de los cromosomas homólogos, pasando así a la anafase 1. Aquí los cromosomas homólogos se separan y son arrastrados hacia los polos opuestos de las células. Las cromátidas hermanas permanecen juntas, llegando a la telofase 1. Aquí los cromosomas llegan a los polos opuestos y pueden formarse una nueva envoltura nuclear. Esta es temporalmente, ya que depende del tipo de célula. En algunos casos, la célula entra directamente en la meiosis 2 sin descondensar los cromosomas, pasando así a la segunda etapa, meiosis 2. Esta tiene el nombre de división ecuacional. La meiosis 2 se asemeja mucho a la mitosis, pero las células ya son haploides y también tienen 4 fases, empezando por la profase 2. Si los cromosomas se habían descondensado, vuelven a condensarse y se forma un nuevo huso meiótico. La envoltura nuclear desaparece en el caso de que sí se haya formado tras la meiosis 1, pasando a la metafase 2. Los cromosomas, cada uno con 2 cromátidas hermanas, se alinean en el plano ecuatorial de las células. Las fibras del huso se conectan y los cinotocoros de las cromátidas, llegando así a la anafase 2. Aquí las cromátidas hermanas de cada cromosoma se separan y son arrastradas hacia los polos opuestos. Y ahora cada cromátida es un cromosoma individual. Y por último, telofase 2. Los cromátidas llegan a los polos opuestos y se forma una envoltura nuclear alrededor de cada conjunto de los cromosomas. Aquí los cromosomas se descondensan y llegando así a la interfase, que no mencioné al inicio. Pero, ¿por qué? Esta no es una parte de la meiosis, a pesar de que cada célula debe pasar por una interfase antes de entrar a la meiosis. Técnicamente la interfase no es parte de la meiosis. Más claro, en la profase 1, el crossing over solo ocurre en esta fase. El complejo que se forma temporalmente entre los cromosomas homólogos se presenta, como mencioné antes, en la profase 1, por lo que es su única oportunidad que tiene la célula para mover los segmentos del ADN entre el par homólogo. Recalcando así, la meiosis no ocurre en todas las células. La meiosis solo puede suceder en las células reproductivas, ya que el objetivo es crear gametos haploides que se usarán durante la fecundación. Asimismo, la meiosis es importante para la reproducción sexual, pero no es lo mismo. La meiosis es necesaria, sí, para que ocurra la reproducción sexual, ya que resulta en la formación de gametos, óvulos en el femenino y espermatozoides en el masculino. Sin embargo, la reproducción sexual incluye la fecundación, que es la fusión entre gametos, que no es parte del proceso meiótico, llegando así a las 2 etapas